El día de hoy vamos a estar analizando el soneto 166, Mientras por competir con tu cabello, por Luis de Góngora. Pero antes de comenzar, como siempre, les invito a que se suscriban a mis plataformas, empezando con este canal de YouTube, le den like a este video, pueden dejar algún comentario o pregunta sobre la obra y se suscriban para que no se pierdan los próximos videos. También tengo mi página web, carinaspanish.com, donde tengo disponibles estos PowerPoints que estoy utilizando aquí en mi canal, los pueden encontrar en esta página web y también al suscribirse les voy a enviar material que pueden utilizar para su clase de literatura. Tengo también mi podcast que está en iTunes y en Spotify, AP Spanish Literature. Si se pueden suscribir, darle un rating, dejar alguna reseña, eso nos ayuda mucho a difundir nuestro canal de literatura. Y tengo presencia también en las redes sociales, aunque el que uso más es el Instagram. Ahí pueden también entrar en contacto conmigo. Vamos a empezar con un poquito sobre el autor, Luis de Góngora. Él fue un hombre religioso, pertenecía al clero. Aquí lo vemos, por ejemplo, vestido en sus vestimentos de capellán. Él era, se puede decir, el confesor del rey Felipe II, así que fue un hombre muy importante, no solamente en las letras, sino también en la religión. Fue un escritor, poeta, dramaturgo, o sea que trabajó todo tipo de género. Y pues del barroco, este periodo que entra al final del siglo de oro, sigue perteneciendo al siglo de oro, pero ya va cambiando un poquito la tonalidad de esta época y más adelante les voy a mostrar algunas características específicas del barroco. Algo importante también de Góngora es que inicia esto que llaman el gongorismo o culteranismo, que básicamente es un lenguaje muy refinado, muy complejo. Vamos a ver muchas metáforas, cultismos, un lenguaje figurado, hipérbaton, todo este tipo de vocabulario que hace la lengua mucho más compleja y pues más trabajada. Así que este tipo de sonetos es accesible solamente para cierta población de esta época que tenían acceso obviamente a la lectura y pues a estos conocimientos del latín y todas estas alusiones muy complejas que hace en el soneto. Y más adelante los vamos a estar analizando dentro de los recursos literarios. Muy bien, un poquito más sobre ese contexto y características del barroco. Aquí les muestro algunas de las imágenes de esta época que son muy conocidas. Creo que lo pueden visitar en el Museo Reina Sofía, si no me equivoco, pero bueno, está en Madrid en algún lugar, o el Prado, creo, en el Museo del Prado, de hecho. Y bueno, pues es una pintura muy popular, muy interesante, porque es bastante innovadora para la época, porque vemos diferentes planos de existencia, se puede decir así, ¿no? Diego Velázquez, que de hecho este es un autorretrato, por así decirlo, porque él se está pintando aquí y está pintando a las meninas, pero ¿a quién está viendo Diego Velázquez? Se puede decir que está viéndonos a nosotros como observadores, o está viendo aquí a los reyes que están reflejados en este espejo, están las meninas, que son las niñas de la corte. Esta complejidad que vemos, por ejemplo, en la literatura, en los poemas, en los sonetos, también la vemos en el arte, ¿verdad? Comenzando con esta imagen que vemos aquí. También tenemos otra imagen muy barroca que se titula In Ictu Oculi. Creo que esto quiere decir algo así como en un abrir y cerrar de ojos. Básicamente lo que nos está mostrando es la fugacidad de la vida y cómo todo en la vida es vanidad y lo que tenemos garantizados todos, sea el Papa, sean los reyes, sea todo el mundo tiene garantizado la muerte. Aquí la vemos con la hoz y el ataúd que viene así como, hello, ya se acabó tu turno y nos está apagando la lámpara y vemos que predomina mucho el color oscuro. Entonces, estas son algunas de esas características que vemos en el arte y que también va a aparecer mucho en la literatura barroca. Muy bien, ya aquí poniéndoles un poquito más, como les había comentado, el barroco forma parte del siglo de oro, pero abarca los últimos años de esta época. Vamos a continuar viendo esas alusiones grecolatinas, la mitología, los latinismos. Vimos mucho el carpe diem en el siglo de oro, en el Renacimiento. Eso también continúa en el barroco. Por ejemplo, el burlador de Sevilla, eso lo vemos, ese tema muy importante, pero también vemos el tempus fugit y el memento mori. El memento mori es recuerda que eres mortal, recuerda que vas a morir, y eso lo vemos, por ejemplo, en esta imagen de aquí. El tempus fugit, el tiempo vuela, el tiempo pasa muy rápido, y estos son algunos de los latinismos más importantes en el barroco, especialmente el memento mori.
Bien, también tenemos, como les había comentado, esa complejidad y ornamentación. En todo tipo de arte se manifiesta esa complejidad y esos ornamentos. Por ejemplo, en la literatura, como les habíamos comentado, con el gongorismo, el cultismo, un lenguaje muy ornamentado, con muchas metáforas, y también muy complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la arquitectura vamos a ver unos templos enormes con muchos detalles, esa ornamentación súper exagerada, hasta podemos decirlo. Todo eso pertenece al barroco. Algo muy importante también es que invita a la introspección, te deja así como sorprendida ese tipo de arte y entonces te está invitando a tener una introspección, analizar tu vida, especialmente con estos temas que les había comentado del Tempus Fugit, del Memento Mori, por ejemplo, Don Juan Tenorio o Sor Juana, todos estos textos tienen esa introspección, ese elemento de analizar nuestra vida, nuestra forma de ser. Vemos estas actitudes del desengaño, del pesimismo, y que de alguna manera están hablando de la declinación de la humanidad, de la persona, y que de alguna manera también refleja la declinación del Imperio Español, porque empieza a perder muchos territorios, poder, influencia en España. Entonces esa declinación, ese pesimismo que caracteriza a esta época. Y lo vamos a ver muy claro en este soneto 166, queda muy claro ese pesimismo, esa declinación del cuerpo humano. Como seguimos en esta línea de los temas y los tonos muy melancólicos, muy decepcionados, ese tinte de tristeza en muchas obras del barroco, también en este mismo soneto, ese tema de decepción por lo que le va a pasar al cuerpo, esa melancolía porque va a llegar la muerte. Y como les había comentado anteriormente, el culteranismo y gongorismo, pues vamos a ver un poquito de ese lenguaje también aquí en este soneto, con yuxtaposiciones, metáforas, antítesis, hipérbatos, etcétera. Entonces, un lenguaje muy rico que al fin de cuentas nos va a invitar a analizar nuestra vida y darnos cuenta de que no tenemos garantizado nada más que la muerte. Muy bien. Y por último, como les había comentado, esa declinación se ve en España, en su proceso histórico. Hay muchas guerras internas en España, pero también a lo largo de Europa, especialmente porque en esta época también empieza el protestantismo. Entonces, España se va a cerrar para no permitir esa entrada de protestantes, de otra religión, de otra forma de pensar, lo cual pues va a hacer que España quede más insulada, más apartada de los procesos en Europa, y pues eso de alguna manera también va a llevarla a esa declinación social, intelectual, que ocurre más adelante en su proceso histórico. Muy bien, ahora les voy a hablar un poquito de las características del soneto. Estas características son importantes y de hecho un soneto tú lo puedes reconocer en cuanto lo ves. ¿Por qué? Porque tiene dos cuartetos y dos tercetos, como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Las primeras dos estrofas son cuartetos porque son estrofas de 4 versos, y las últimas dos estrofas son tercetos porque tienen 3 líneas o 3 versos. En total van a ser 14 versos, ¿eh? Siempre los sonetos van a tener esta estructura, por eso es súper fácil identificarlos. Otra cosa muy importante también para recordar es que todos los sonetos son en decasílabos, y eso significa que tienen 11 sílabas. Si no te llegan a las 11 sílabas al hacer el conteo silábico, es porque a lo mejor te está faltando ver alguna sinalefa, o el verso es agudo, o es esdrújulo, etcétera. Entonces, siempre hay que recordar esto, que todos los versos van a ser en decasílabos. Es arte mayor por ser más de 8 sílabas, ¿eh? Son 11, entonces se califican como arte mayor. Va a tener la rima consonante, eso significa que a partir de la sílaba tónica, las palabras van a rimar, o más bien dicho, las letras, todas las letras, no solamente las vocales, y eso lo vamos a ver más adelantito en este soneto. La estructura métrica que sigue, o sea, el patrón de rima va a ser ABBA, ABBA, CDC, CDC. Y eso es casi en todos los sonetos que siguen este patrón. A veces cambia un poquito, especialmente en los tercetos, pero siempre va a ser este tipo de estructura de ABBA, ¿ya? Porque rima enseguida les voy a mostrar cómo es que riman esos versos.
y por qué se usan esas letras mayúsculas. Luego les voy a mostrar. Y bien, otra cosa para considerar es que en los cuartetos se plantea el tema y se desarrolla. Y ya luego en los tercetos vemos una resolución. Entonces los cuartetos son para presentar la situación y luego los tercetos se resuelve el problema o el dilema. Y esto también lo vemos en este soneto de Góngora. Algunos de los temas más relevantes serían el tiempo y el espacio y la construcción del género. El tiempo y el espacio, pues vemos, por ejemplo, el Carpe Diem, queda muy claro ese, y el Memento Mori al final, la naturaleza y el ambiente, porque el autor va a estar usando muchos elementos de la naturaleza, va a ponernos un ambiente de felicidad, de juventud, pero eso va a cambiar, ¿verdad? Con la trayectoria y la transformación. El cuerpo humano se va a transformar por cuestión del tiempo, ¿verdad? Obviamente, entonces la relación entre el tiempo y el espacio, ¿verdad? Y eso visto en el cuerpo humano. La construcción del género, porque pues nos está presentando esas expectativas hacia la mujer, el estándar de belleza, algunas alusiones a la sexualidad, no es súper claro, o sea, no es súper obvio o muy abierto en esto, pero podemos interpretarlo con este tema de la sensualidad del cuerpo. Muy bien. Pues vamos a empezar a leer la primera estrofa y primero vamos a hacer el análisis externo que viene siendo el patrón de rima y métrica y todo esto. Así que la primera estrofa dice: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente, el lirio bello. Muy bien, así comienza este soneto y vamos a ver un poco aquí de la estructura. Entonces, cuando hacemos la división silábica, y aquí les tengo todo, perdón si los confundo, pero vamos a empezar con el primer verso. Mientras por competir con tu cabello. Son 11 sílabas, súper limpio si haces la división silábica. Ahora, el siguiente verso, oro, aquí tenemos las dos sílabas, bruñido al, ¿verdad? Aquí vamos a tener una sinalefa porque bruñido termina en vocal, al empieza con vocal, entonces hay una unión. Entonces, en vez de ser dos sílabas, es una sola por esa unión que ocurre por las vocales. Luego dice, sol relumbra en vano. Entonces aquí vemos otra sinalefa porque también se vuelve a unir estas que serían dos sílabas, se unen porque termina y empieza con vocal. Entonces tenemos, en total serían oro, bruñido al, sol, relumbra en, va, no. Son 11 sílabas por esas dos sinalefas. Recuerden que si no están contando las sinalefas, no les va a dar las 11 sílabas. Por último, tenemos mientras con menosprecio en medio el llano, entonces aquí también vemos dos sinalefas, y en el último verso, mira tu blanca frente, lirio bello, solamente tenemos una sinalefa. ¿Verdad? Nuevamente es súper importante para llegar al conteo correcto, que son 11 sílabas en decasílabos, ¿verdad? Son versos en decasílabos, y como son 4 versos, pues por eso tenemos el cuarteto. Ahora, si notan, el patrón de rima va a ser ABBA, como se los había mencionado anteriormente. La A viene correspondiendo con cabello y la rima es ello, va a rimar con bello. Entonces, bello también se le designa con la letra A, ¿ya? Porque estas dos palabras tienen la rima a partir de la sílaba tónica, y recuerden que es consonante porque no solamente la E y la O, sino también la doble L. Ahora, en vano, vano va a rimar con llano, ¿verdad? Y estas palabras se les va a designar con la letra B, ¿no? Porque tienen el mismo patrón, y a esta se le designa con la letra B, y como vemos es letras mayúsculas porque es arte mayor, ¿ok? Si fuera arte menor serían minúsculas, si son de menos de 8 sílabas son arte menor, va a ser minúscula. Si es más de 8 sílabas, como en este caso, va a ser letras mayúsculas para designar ese patrón de rima. Y les tengo aquí el terceto, el primer terceto: goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. Nuevamente tengo la división silábica de cada verso. Todos tienen 11 sílabas cuando contamos las sinalefas, que en este primer verso pues hay una sinalefa. La Y, pues obviamente esto no lo vamos a ver en las vocales A, E, I, O, U,
pero por tener el sonido de la I, de ser vocal, por eso hay una unión, ¿ok? Porque tiene el sonido de una vocal. En el segundo verso vamos a ver dos sinalefas, fuen y luego tue, ¿ok? Antes de lo que fuen, tu edad dorada. Entonces ahí tenemos dos sinalefas que van a llevar al conteo de 11 sílabas. Y por último, tenemos este verso que tiene las 11 sílabas súper limpio. Recuerden que cuando hay una unión de vocales, como por ejemplo lilio, no se dice lilio, ¿verdad? Se dice lilio, no se separan estas vocales. Ese se le llama diptongo. Y aquí tenemos otro diptongo en luciente, también se va a unir la I con la E, no se separan, eso se les llaman diptongos. Ok, pues esto es el análisis de rima y métrica. Vamos a continuar con lo que viene siendo el análisis de los recursos literarios y el vocabulario. Continuamos, dice, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente, el lirio bello. Entonces aquí vamos a ver esta anáfora que repite la palabra mientras, mientras y mientras. Se repite dos veces esa anáfora porque está al principio del verso. Y mientras es una palabra temporal que nos está recordando y especialmente aquí a la señorita a la que le esté hablando, y de hecho que eso sería otro recurso literario que no lo tengo aquí, pero sería el apóstrofe, porque le está hablando a una mujer bella, ¿verdad? Pero le está recordando mientras tienes estas cualidades hermosas, ¿verdad? Disfrútalas. Entonces, esa palabra mientras, que es una anáfora, porque se repite varias veces, nos va a recordar del tempus fugit, de ese latinismo que significa el tiempo vuela. No siempre vas a tener estas cualidades. Otro recurso es el hipérbaton. Recuerden que esta es una de esas características del gongorismo o culteranismo, porque se cambia la estructura de la oración. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Básicamente lo que nos está diciendo es que el cabello compite con el sol y lo está encandilando, por así decirlo, lo está relumbrando en vano. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir en este lenguaje muy complejo es que el cabello de esta mujer, que seguramente es rubio, por eso lo compara de alguna manera con el sol, con relucirlo, su cabello es más luciente, tiene más luz que el propio sol, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese hipérbaton que cambia la estructura de las oraciones. ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué propósito tiene? Nuevamente, el lenguaje complejo, que es parte de este movimiento literario del culteranismo. Y además porque estos hipérbatos corresponden, así se escribía el latín cambia así esa estructura, que es diferente al español. Entonces un poquito de información sobre los hipérbatos. Vemos ese tipo como de metáfora, porque de alguna manera lo está comparando. Vemos que se compara el cabello con el oro, y luego aquí en los últimos dos versos, la frente de esta mujer con un lirio bello, ¿verdad? El lirio es un tipo de flor que es blanca, entonces nos está dando a entender que la piel de esta mujer es blanca como este tipo de flor, ¿no? Entonces por eso tenemos este tipo de metáfora, que no lo está comparando directamente, porque más bien están como en competencia la naturaleza con las cualidades de la mujer, y la mujer gana, se puede decir, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, su frente está mirando con menosprecio, como que está presumiendo que ella es más bella al competir con esta flor, ¿verdad? Entonces, vemos este recurso literario que se llama sinécdoque, en la cual se utilizan partes de su cuerpo para identificarla. Entonces aquí estamos viendo la sinécdoque del cabello y de la frente, que se está utilizando estas partes del cuerpo para identificar y darnos a entender de que todo su cuerpo es bello de esta mujer. Por último, también vemos la referencia a los colores, lo cual es el cromatismo, ¿verdad? El oro, el sol hacen referencia a los colores dorados de su cabello, y el blanco del lirio pues hace referencia a su tono de piel, que es blanco. Y esto pues es importante porque nos está dando a entender el ideal de belleza de la mujer de esta época, ¿verdad? No estás mirando a una morena o a una mujer negra, estás mirando a una mujer súper blanca, ¿verdad? Con pelo rubio. Continuamos, sigue diciendo, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de
de luciente cristal tu gentil cuello. Entonces aquí continuamos con esta anáfora de mientras, aquí también la vemos repetida 2 veces, porque le está recordando a esta mujer a través del apóstrofe y no solamente a esta mujer, sino a toda la humanidad y a toda la juventud, que no siempre vas a tener estos labios, no siempre vas a tener esa frente, ese cabello, ese cuello sensual, no siempre va a durar este cuerpo juvenil, ¿verdad? Entonces, por eso está usando ese recurso de la anáfora para enfatizar estas palabras temporales. Nuevamente continuamos viendo este hipérbaton y que de hecho sigue la misma estructura que la estrofa anterior, donde se alterna el orden de las palabras para crear esa complejidad que es parte del lenguaje culterano. Luego vemos los sinécdoques, que aquí también continúan. Anteriormente habíamos visto el cabello y la frente, ahora vemos los labios, los ojos, el cuello. Y aquí, por ejemplo, está diciendo que hay muchos ojos que están mirando esos labios, que hay muchos ojos que están observando la belleza de esta mujer. Puede ser de hombres que están viéndola, qué sensual es, y están viendo más a sus labios que a un clavel temprano, un clavel joven que acaba de brotar. Más atención reciben los labios de la mujer que un clavel. Y de alguna manera aquí también continúa ese cromatismo porque los claveles son conocidos por el color rojo, lo cual corresponde con los labios de esta mujer, ¿no? Luego aquí vemos ese antítesis, como les había comentado, de que sí es como una metáfora, porque aquí continúa, por ejemplo, comparando los labios con el clavel, y luego más adelante el cuello con un cristal luciente. Pero también es un tipo de antítesis que se yuxtaponen estos elementos, porque hay como una competencia entre la naturaleza y la mujer, y quién sale ganando, la belleza de esta mujer. Como habíamos visto anteriormente, el sol pierde su brillo ante el pelo de esta mujer, su frente es más bonita que el lirio, y en esta ocasión aquí sus labios reciben más atención que un clavel, y su cuello está también teniendo esta actitud de ser mejor, ser superior a un cristal que tiene mucha luz. También vemos este recurso literario que se llama la enumeración, y estamos viendo una enumeración de las partes de su cuerpo, lo cual también corresponde con los sinécdoques, ¿no? Que está identificando estas partes del cuerpo, y lo vemos enumerado en estas estrofas. Ahora, también es importante notar que en estas últimas 2 estrofas se han utilizado verbos en tiempo presente. Por ejemplo, siguen y triunfa. Estos son verbos conjugados en tiempo presente, y eso va a ser importante porque se va a conectar con el tema sobre el tiempo y el espacio, ¿verdad? El tiempo, y también el tema del tempus fugit, que no siempre va a ser esto la realidad presente. Okay, entonces aquí vemos en estas 2 estrofas, como les había mencionado al principio, que estas 2 estrofas, que son los cuartetos, presentan el tema, presentan lo que va a ocurrir, que es el ideal de belleza, el estándar de belleza para la mujer del siglo de oro del Renacimiento. Y de alguna manera, pues también estamos viendo estos temas un poco sexuales, ¿no? Porque nos está hablando de los labios, nos está identificando partes de su cuerpo que son muy sensuales, ¿verdad? Y más adelante también vamos a ver que el poeta está invitando a la mujer a que disfrute de su cuerpo, ¿verdad? Cuando dice goza, cuello, cabello, todo eso, es parte de esa sexualidad, de ese cuerpo que lo tiene que disfrutar antes de que pierda todas estas características juveniles. Estamos viendo también, como les había comentado, la naturaleza y el ambiente, porque está esta mujer bella y están estos elementos de la naturaleza, los cuales están entrando en este ambiente como de conflicto y en el cual la mujer sale ganando. La relación entre el tiempo y el espacio, como les había comentado, el espacio es este mundo, este plano de existencia al ser joven, pero el tiempo, no solamente porque nos está recordando de esas palabras temporales, mientras, y esos verbos en tiempo presente, que nos están recordando en qué tiempo está hablando, es el ahora, el presente, la juventud, porque más adelante ya vas a perder esto. Continúa la siguiente parte del soneto, que aquí ya estamos entrando en los tercetos. Entonces aquí es donde ya va a empezar a resolverse ese planteamiento que vimos en las primeras 2 estrofas, donde nos dice:
Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. Entonces aquí vemos un cambio, ya no tenemos los verbos en tiempo presente, sino que tenemos un verbo en tiempo imperativo que le está diciendo goza, ¿ya? Aprovecha, disfrútalo, ¿ya? Goza de todo tu cuerpo, estas partes bonitas de tu cuerpo, porque más adelante ya no las vas a tener, ¿ya? Entonces le está dando unas instrucciones a esta mujer y que obviamente esto se va a conectar con el carpe diem, ¿verdad? Vemos nuevamente, como lo habíamos visto anteriormente, la enumeración de sinécdo, que es la enumeración de esas partes de su cuerpo, el cuello, el cabello, el labio, la frente, estas partes sensuales de la mujer que las tienes que disfrutar. Vemos una metáfora cuando dice antes lo que fue en tu edad dorada. La edad dorada pues es la mejor época, vale mucho porque es como oro, ¿verdad? Por eso dice dorada, y esa viene siendo la juventud. Pero también dentro de esta metáfora nos está dando una advertencia, ¿verdad? Goza esto antes que lo pierdas, ¿verdad? Entonces es una advertencia que le está recordando tanto a esta mujer como al lector que la juventud no dura para siempre. Esta época dorada solamente dura poco tiempo. Y terminamos esta estrofa con otra enumeración que de hecho pues es como quien dice el resumen de esas metáforas que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que significan las partes del cuerpo de la mujer, ¿no? Pues por eso está usando esas metáforas para identificar estas partes de su cuerpo. Nuevamente, los temas son el carpe diem, el tempus fugit, el tiempo pasa rápido, así que gózalo antes de que lo pierdas. Solamente tienes este momento, ¿ya? Porque después pasa el tiempo y vas a perder este cuerpo tan sensual. El tiempo y el espacio, nuevamente, con esas repeticiones de palabras temporales y esa repetición de estas enumeraciones que tienen que ver con el cuerpo humano que se va a corromper, se va a decaer con el paso de los años. Termina con esta estrofa, que esta estrofa es súper barroca. Este es el último terceto donde se resuelve todo y pues es un mensaje muy fuerte y vamos a ver por qué. Dice, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Muy bien, pues esta estrofa yo pienso que es mi favorita por ser la más dark, por ser la más tenebrosa, porque pues nos está recordando que no somos nada, ¿verdad? Así que bien, empezamos, vemos esa antítesis donde yuxtapone, por ejemplo, el oro con la plata, ¿verdad? El oro porque fue la edad dorada de la juventud y ahora la plata que asemeja el cabello con canas, ¿verdad? Nada que ver con ese cabello joven, ese cabello dorado, rubio que tenía en su juventud. Ha pasado el tiempo y es otra etapa de la vida más triste. Vemos en la antítesis también, por ejemplo, con el clavel blanco, el clavel rojo y el lirio blanco, que había sido símbolo de su juventud y de su belleza, pues ahora es una viola troncada, es esta flor morada que ha sido troncada, que está en el suelo, pisoteada, como por así decirlo, ¿no? Y ese color violeta pues ya es un color más oscuro que no tiene esa color vibrante del rojo o del blanco, ¿verdad? Es un color que asemeja más, que nos recuerda a la muerte también por estar troncada. Y pues esto también viene siendo una metáfora porque la plata y la viola, que significan la vejez, pues son metáforas que está utilizando estos elementos naturales para identificar a esta nueva etapa de la vida que está próxima a la muerte. Vemos el hiperbatón, que también se cambia esa estructura que les había comentado. Como vemos, dice, y esto viene desde la estrofa anterior, que viene a resolverse en este terceto también, ¿verdad? Entonces, ese terceto continúa aquí, que de hecho creo que se llama encabalgamiento, ese recurso literario, donde continúa la idea a la siguiente estrofa o al siguiente verso, ¿verdad? Y vemos aquí algo interesante que es el verbo en el futuro, se vuelva, que nos va a estar recordando que esto es lo próximo, lo que viene, después de habernos hablado en tiempo presente, luego en el imperativo, ahora en tiempo futuro, para recordarnos qué es lo que va a ocurrir más adelante. Vemos una enumeración de esas cosas que se yuxtaponen
con las cosas bellas de la juventud, donde anteriormente nos había hablado del clavel, del lirio, del oro, todo esto, ahora nos está hablando plata, viola, tierra, humo, todas esas cosas más tristes que se yuxtaponen con la juventud. Vemos esta alusión bíblica donde dice que se va a convertir, se va a volver en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, pues está aludiendo, haciendo alusión a un pasaje bíblico que de hecho está en el Génesis, cuando Dios castiga a Adán y Eva y les dice, polvo eres y polvo volverás, para recordarles que han perdido se puede decir su divinidad o su inmortalidad y se van a convertir en polvo porque Dios los había formado del polvo, ¿verdad? Entonces, esta alusión bíblica, recordemos que Góngora al fin de cuentas era un hombre religioso, era un hombre eclesiástico, entonces pues está incorporando ese conocimiento bíblico para invitar a esa introspección, ¿verdad? Recuerda que ahorita tienes juventud, recuerda que ahorita tienes belleza, pero más adelante te vas a morir, ¿verdad? Y todos estos enumeraciones que vemos aquí al final, pues son símbolos de la muerte, ¿verdad? La tierra y el polvo, pues es donde nos entierran, donde nos meten, ¿verdad? Y nos vamos a convertir en eso, en humo, porque el humo es algo, algo que se desvanece, algo que no tiene esencia, entonces el ser humano también se convierte en eso, en algo pasadizo, etéreo. Sombras también de la oscuridad y obviamente pues la nada, o sea, no somos nada. Y entonces está recordando esa actitud muy barroca del desengaño, ¿verdad? De recordar que las cosas van en declinación y pues una actitud bastante pesimista ante la vida, ¿no? Vemos también este recurso que se llama gradación o clímax, que es una serie, como vemos aquí, una enumeración, una serie de palabras, una lista de palabras que ya sea va en escala ascendente o descendente. En este caso, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, pues es descendente porque termina en la nada. Entonces es como un doble impacto, no solamente del ser humano, pues, sino también de nuestra esencia, ¿no? Entonces es como si nos estuviera dando una sentencia, un juicio final de lo que va a ocurrir con la humanidad, con el cuerpo humano, que nos convertimos en nada. Y bien, pues algunos de estos temas, y perdón por la negatividad, pero es más o menos ese espíritu barroco, ¿no? Que nos está transmitiendo Luis de Góngora cientos de años después, ¿no? Bien, algunos de los temas, pues vemos esta relación entre tiempo y espacio, nuevamente con esta referencia al verbo en tiempo futuro y estas enumeraciones de elementos simbólicos. Vemos también la trayectoria y la transformación, ¿no? De esta mujer haber sido, estado en competencia con el sol y haberle ganado al sol, ahora se está transformando en una viola truncada, en plata, en humo, en nada, ¿verdad? Entonces vemos esa transformación, el paso del tiempo y el impacto que tiene ese tiempo en el cuerpo humano al tal punto de dejarlo en ser nada. Y pues obviamente el Memento Mori, uno de los temas más importantes del barroco, lo vemos muy claramente en este soneto. Bien, el asíndeton sería otro recurso literario que omite la conjunción. Por ejemplo, uno dice y en nada. Entonces, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Entonces, está omitiendo esa conjunción en vez de decir y o, por ejemplo, haber tenido un polisíndeton. ¿Y qué es lo que hace? Pues la lectura se lee más rápidamente, lo cual se vuelve a conectar con estos temas del paso del tiempo rápido, ¿verdad? Del tempus fugit. Entonces, un recurso literario que enfatiza ese tema. Bien, por último, amigos, les quiero dar esta comparación y contraste entre estos dos sonetos que leemos en el curso de Spanish Literature, el soneto 23 de Garcilaso y el soneto 166 de Góngora. Son sonetos muy similares porque tienen el tema del carpe diem, usan la belleza femenina con elementos naturales, pero vamos a ver también algunas de esas diferencias. En la primera estrofa, por ejemplo, en el primer cuarteto, presenta la belleza femenina, el uso de elementos naturales. Sin embargo, aquí vemos una distinción, mientras que el soneto 23 nos está dando como una descripción donde incorpora la naturaleza con la belleza de la mujer. Por ejemplo, rosa y azucena en tu color, tu mirar enciende el corazón, el cabello que se sacó de la vena del oro.
Entonces, como una descripción que combina los elementos naturales con la belleza de la mujer. Sin embargo, el soneto de Góngora es más complejo, donde vemos ese vocabulario más culterano, el gongorismo, porque está haciendo, es un lenguaje más sofisticado porque está en competencia la naturaleza con la mujer. ¿no? Entonces es como otro nivel superior aquí en este lenguaje metafórico. Vemos el uso de palabras temporales en ambos, en tanto y mientras. ¿verdad? Entonces, esas palabras que nos van a recordar sobre el tempus fugit. Y los verbos en tiempo presente que se utilizan, por ejemplo, se muestra, relumbra. ¿verdad? Entonces, esos verbos en tiempo presente que recuerdan a la juventud, el momento de ahora. La siguiente estrofa, que es el siguiente cuarteto, continúa esa repetición de las palabras temporales, lo cual conocemos como anáfora. Continúan los verbos en tiempo presente, vemos enumeraciones y sinécdo, que es que identifican esas partes del cuerpo de la mujer, que se enumeran en ambos de los sonetos. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo un FRQ 4 de comparar y contrastar, pues este podría ser un recurso literario que se utiliza en ambos sonetos. Y aquí continuamos viendo esa descripción versus competencia. ¿verdad? En el soneto 23, pues la naturaleza se combina con la belleza de la mujer, mientras que en Góngora están batallando, están en una competencia y gana la mujer. En los tercetos, observamos el tema del carpe diem en este primer terceto, coged de vuestra alegre primavera, y aquí goza antes que lo que fue en tu edad dorada. ¿no? Vemos los verbos en imperativo, coged y goza, que le están dando esa orden, esa instrucción a la juventud de aprovechar el momento. Y también dentro de este terceto observamos esa advertencia. Recuerda que el tiempo vuela, recuerda que no siempre vas a estar así. ¿verdad? Una advertencia. Y para finalizar, el soneto de Garcilaso se enfoca más en el tempus fugit, ¿verdad? Te vas a cubrir de nieve, ¿verdad? O sea, te van a salir canas, te vas a marchitar, ¿verdad? Todas estas cosas. Mientras que en el soneto de Góngora estamos viendo más énfasis en el memento mori, no solamente el tempus fugit, sino muy claramente, recuerda que eres mortal, recuerda que te vas a convertir en nada, en polvo. ¿no? Entonces, esa actitud más barroca la vemos claramente en Góngora, porque también es un soneto que se escribió mucho después del de Garcilaso. Entonces, el de Garcilaso se enfoca más en la humanidad, en el renacimiento, un poco más estos tintes de alegría, de aprovechar, mientras que Góngora, su pensamiento final es la muerte. ¿eh? Y por lo tanto tenemos un tono más fuerte y una introspección que nos invita más Góngora a realizar que el de Garcilaso. Pues bien, amigos, este ha sido mi análisis. Espero que les haya ayudado para su clase y les voy a invitar a que se suscriban, le den like a este video, lo compartan, dejen algún comentario o pregunta. Con mucho gusto les responderé. Y no se olviden suscribirse a mi página web, carinaspanish.com, para más recursos. Chao.